Después del sorprendente resultado sobre el Brexit en Gran Bretaña, respecto a la consulta sobre si participaban o no si permanecían o no en la Unión Europea, ahora la sorpresa viene de Colombia, y aquí también, pese a todos los pronósticos y a lo que habían vaticinado las encuestas, los colombianos, por un estrecho y muy ajustado margen, votaron en contra del acuerdo de paz que había firmado el gobierno con las FARC para terminar con medio siglo de guerra en ese país suramericano. ¿Cómo interpretar esta votación en Colombia, en la que los colombianos se expresaron contra la propuesta del presidente de alcanzar una paz con las FARC, pero tampoco están de acuerdo con la postura del expresidente Uribe, que fue uno de los que encabezó la campaña contra la firma del acuerdo de paz? Otra vez comenzamos a ver votaciones contra las clases políticas, pero apoyando a líderes, como el caso del expresidente, que tampoco convencen ni ofrecen una salida a un conflicto como el que vive Colombia. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Aún con un margen mínimo, Colombia dijo no al acuerdo de paz con las FARC. El plebiscito puso de manifiesto la enorme polarización que existe en ese país, suficiente para entender que detrás de esa decisión hay varios motivos de carácter social y político. El domingo ganó la primera opción. El 50.2% decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, por el 49.7% que optó por el sí. La abstención de más del 60% y la pésima imagen de la guerrilla fueron determinantes en el resultado de la votación, que ninguna encuesta supo predecir. Ante los resultados, muchos se preguntaron por qué ganó el no. Un sondeo realizado después del plebiscito indica que la mitad de los colombianos guarda un fuerte resentimiento hacia aquellos que abrazaron la guerrilla como medio de vida y de expresión política. Según expertos, las redes sociales también cumplieron un rol central para satanizar el acuerdo final, que buscaba lograr la tan anhelada paz que los colombianos reclaman desde hace más de 50 años. No obstante, el gobierno, los insurgentes y los líderes de la oposición, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, insisten en que quieren que haya paz. El presidente Juan Manuel Santos dijo: "Tenemos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre todo lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido". Las FARC, a través de su comandante Timochenko, reiteró que no volverían a la guerra. Evitar que continúe el conflicto armado, que ha atravesado el país durante más de 50 años y ha dejado 8 millones de víctimas, es el primer desafío. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a entrarle a un tema que a usted le va a interesar, porque no dejará de haber también paralelismos y lecciones con el caso mexicano. Colombia esta semana, el domingo, a partir del domingo pasado, está en el ojo del huracán, porque con la guerrilla más vieja, más antigua de América Latina, la guerra más prolongada, casi medio siglo, después de que alcanzara un acuerdo de paz y sometiera a consulta, a referéndum público, su ratificación, el pueblo colombiano, por una mayoría muy estrecha, pero una mayoría al fin y al cabo, votó contra esa propuesta de paz. Los votos en contra dijeron: no es contra la paz, sino contra ese tratado, contra ese acuerdo que había negociado las FARC con el presidente colombiano. Me da mucho gusto que le entremos y podamos abordarlo también por los impactos, las lecciones, las enseñanzas que puede dejar en otros países que también venimos padeciendo épocas ya prolongadas de violencia, como es el caso nuestro, aunque muy distintas y por distintos motivos. Pero me da mucho gusto Nayar López, que además acaba de ser nombrado coordinador de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Pues felicidades, gracias por venir y muchas felicidades. Muchas gracias. Un placer. Como siempre, gracias. Tenerte aquí, como siempre. Fausto Pretelino, usted lo conoce. Fausto es analista de asuntos internacionales, y hoy lo invitamos justo en un martes para romper el embrujo de los viernes, que fue airadamente reclamado en su momento. Exactamente.
Buenas tardes, gracias por invitarme, Pepe. Buenas tardes, Miguel. Gracias a ustedes. Y creo que la primera pregunta es, la verdad es que después de la sorpresa del Brexit, que tampoco las encuestas pudieron profetizar, ahora Colombia, nuevamente, después de que incluso habían llegado a hablar de 70% por ahí a favor del sí o que ganaría, Sí. nuevamente hay una enorme sorpresa y todo el mundo se queda impávido de que haya habido una votación contra el no. ¿Cómo la interpretas tú, Nayar? Bueno, es el reflejo de un conjunto de circunstancias que no estaban tal vez lo suficientemente analizadas para entender esta votación final, ¿no? Creo que hubo muchos elementos de por medio que reflejan que tal vez no fue un proceso que contempló estos sectores que impulsaron la campaña del no, que están identificados directamente con el expresidente Uribe y que no estuvieron de acuerdo seguramente con la misma mecánica y el contexto de los propios diálogos desde un principio, desde hace 4 años, y tuvieron esta oportunidad, digamos, de plantear su postura, que además, sin duda, chocaba de lleno con la percepción de cómo solucionar el conflicto por parte del presidente Santos, porque durante los gobiernos de Uribe, bueno, fue la lógica de la guerra total. El exterminio militar. El exterminio militar, y si había posibilidad de diálogo, era entrega las armas y aplicamos la ley, ¿no? Lo cual, obviamente, para solucionar un conflicto de esta dimensión y esta naturaleza, pues no tiene nada que ver con una lógica política. Como por ejemplo, podemos tener como referencia los acuerdos de paz de El Salvador en el 92, los de Guatemala en el 96, que tuvieron una lógica encaminada por la vía del diálogo, de ceder a ambas partes, porque finalmente eso es una negociación, y en esta ocasión pues se conjuntan un número de elementos importantes que hay que tomar en cuenta, que inclusive hasta la propia naturaleza intervino en el domingo, ¿no? Porque el paso huracán. El huracán, que hay una estadística, un cálculo que plantea alrededor de 200.000 personas, 120.000, perdón, personas que pudieron no haber ido a votar por las condiciones climáticas. Pero en realidad el fondo del asunto creo que está en entender que hablamos de una sociedad polarizada después de un conflicto de tantas décadas. Dividida, finalmente, y está el resultado prácticamente 50-50, ¿no? Fueron 53.700 votos aproximadamente de diferencia, y que refleja también una ausencia de un mayor análisis de los propios acuerdos, ¿no? Es decir, los acuerdos no se dieron a conocer en su totalidad y se percibía y también se manipulaba en cierta parte de quienes apoyaban el no, de que era simplemente un acuerdo que legitimaba una impunidad por parte de los miembros de las FARC, cuando pues hubo 2 actores, ¿no? Para el caso de Colombia, en realidad también hablamos de un tercer, cuarto actor, que serían los grupos paramilitares, y el propio narcotráfico como tal, ¿no? Estábamos hablando ahí de prácticamente 4 ejércitos en un territorio disputando una guerra que dejó más de 230.000 muertos, 7 millones de desplazados y 50.000 desaparecidos en números más o menos redondos, y que sin duda dejan una huella de violencia, de memoria presente, digamos, ¿no? O sea, la capacidad de perdonar, este concepto del perdón, es muy complejo de entender en una dinámica como esta. Ahora vamos datos duros de algunos que tú estás recogiendo hoy. A ver, ¿quién votó a favor del no? Élites rurales, zonas urbanas, y sobre todo en zonas no afectadas por la guerra. Las zonas o las regiones donde mayor violencia histórica ha habido, esas sí votaron por el sí. ¿Cómo interpretas? Se rompe ahí como que la lógica, ¿no? Uno pensaría que al contrario, que los más afectados estarían con mucho más rencor, ¿no? Y no perdonarían a las FARC, mientras que las zonas urbanas serían mucho más complacientes con este plan, ¿no? Pues yo creo que, a ver, son muchos factores, ¿no? El primero de ellos, un presidente como Juan Manuel Santos, que tiene el 23% de popularidad, se le ocurre hacer un referéndum. Las encuestas, como tú mencionaste al inicio del programa, pues contaron bastante, o sea, fallaron, ¿no? Otra vez. Otra vez. No se aprende de la lección. ¿Qué está sucediendo ahí?
polarizado el país, pero también dividido en tres, ¿no? Los que votaron por el sí, los que no y los que se quedaron en casa. Y la abstención. 2/3 Sí, partes sí, sí. se quedaron en casa, ¿no? Sí afectó mucho el huracán en algunas regiones, pero llama mucho la atención. Después de 4 años de negociación de un plan, ¿no?, que terminara con 52 años de guerra, con una historia de números que van desde los 220,000 muertos, los 45,000 desaparecidos, los 30,000 secuestrados, el 1.5 millones de niños afectados. Creo que ahí midió mal Juan Manuel Santos y también subestimó demasiado a un personaje que sí está identificado con la derecha, evidentemente, como es el expresidente Álvaro Uribe, pero que en términos de popularidad es mucho más querido que el propio Juan Manuel Santos. Pero a ver, incluso ahí déjame hacer nada más una pausa y es, a ver, traes, dices, un presidente con el prestigio y el respaldo muy bajo, 23% el caso de Juan Manuel Santos. Sí. Pero también traes a un Uribe que andaba de capa caída, que andaba, digamos, tristeando, que no acababa de levantar, y esto más bien lo que hace es darle un levantón De capa caída enorme, ¿no? Bueno, es senador, ¿no? Él ya fue presidente, pasa automáticamente a un segundo plano, aun cuando fuera senador, y en estos 6 años siempre demostró ese antagonismo en los medios públicos sobre Santos, ¿no? Santos fue displicente, Santos no lo incluyó, Santos lo criticó, Santos lo aisló, y entonces no lo escuchaba. Y convoca el referéndum siendo o teniendo como atribuciones del presidente ejecutivo el poder negociar con las FARC, lograr la paz, firmar la paz, y se acabó. Lo quiso, ¿no?, someter al pueblo, a la sociedad, pero ahí faltó esa sensación de comprender, ¿no?, que la sociedad colombiana, primero, 8 de cada 10 no lo quieren a él, y 7 o 6 de cada 10 sí quieren a Uribe. Esa división tuvo que haber sido muy tomada en cuenta porque... Bueno, pero entonces, ¿fue un error convocar al plebiscito? Bueno, ¿Fue una equivocación? Viéndolo ya después, ¿Política? le resultaría fácil decir, pues se equivocó porque perdió, ¿no? Pero él como presidente, Juan Manuel Santos, sí tuvo que haber sido mucho más analítico para ver qué tan reales eran esas encuestas. O sea, ¿por qué 70-75% de la población dijo que sí, de los que encuestaron? Y ya en el ejercicio del domingo pasado respondieron prácticamente el 20%. ¿Dónde está el error? ¿El error fue haber convocado al plebiscito o no haber sido suficientemente analítico y haber, digamos, cotejado más los números? bueno, de entrada habría que decir que inclusive no estaban obligados a presentarlo en un plebiscito. Es decir, la capacidad ejecutiva que él tenía Le daba. para negociar, acordar lo que finalmente plantearon en ambas partes y canalizarlo vía del Congreso, porque además en el Congreso tiene una mayoría suficiente para... O sea, ratificarlo por la vía parlamentaria y por la vámonos. vía parlamentaria y traducirlo en materia constitucional, que es parte de los acuerdos como tal, ¿no? Lo que yo creo que, claro, como comentas, fue tal vez un exceso de confianza, tal vez decir, traigo este proceso, además con el antecedente de haber ganado las elecciones presidenciales, ¿no?, con la bandera de la paz, con la bandera de los acuerdos, y también haber ganado legislativas que le permitían tener esa mayoría en el Congreso, con una alianza con más de 20 partidos políticos, salvo el caso del partido de Uribe. Y entonces el cálculo ha de haber sido, bueno, ya traigo todo este respaldo, pues voy a pasar a la historia y tal vez me dan el Premio Nobel de la Paz. Pero fíjate si que logro ganar este fíjate qué plebiscito. paralelismo, estás hablando de exceso de confianza, ¿no? No haber medido suficientemente, lo mismo que dijeron en el caso del Brexit, Sí. del primer ministro británico. El tema de las encuestas es otra constante o una cosa que se replica en los dos datos. Y si me dejan ponerlo sobre la mesa, digamos, una cierta interpretación de que hay un voto en contra de la clase política tradicional. También, que, mal humor, ¿no? Exacto, que encabeza Santos, pero para apoyar, digamos, que a una opción que falseó casi tanto como los detractores del Brexit en Gran Bretaña. Lo pongo sobre la mesa, no es más una afirmación, es pregunta. Muy bien. Mira, a ver, Vienes. yo pensé que ibas a mandar al... No, vienes, al corte. todavía no, mira, vienes. A ver, pensemos que si François Hollande, si Bachelet, la chilena, o el presidente Peña Nieto convocaran un referéndum por alguna situación, lo perderían. Lo perderían, ¿por qué? Porque su popularidad está por debajo del 25%, los tres que acabo de mencionar. Tony Blair en el 2001, cuando era premier británico,
estaba sondeando a ver la posibilidad de hacer un referéndum sobre la moneda. Si Gran Bretaña entraba al euro, a la zona euro o no. Evidentemente los números fueron rojos y dijo, hasta aquí, no voy a mojarme, a arriesgar y perder, sí. David Cameron, en este año, el 26 de junio, hace el referéndum para ver si salían o no de la Unión Europea, convencido de lo que había sucedido en Escocia un año antes, cuando hay un plebiscito y Escocia, se sigue manteniendo dentro de Gran Bretaña. Sí. La presión del partido lo obliga a ver qué tan viable es este Brexit. Las encuestas le dicen, bueno, va a ganar de manera apretada, pero va a ganar, y pierde, ¿no? En ese sentido, creo que Juan Manuel Santos sí hubiera tenido mucho más precaución. ¿Por qué? Porque su antagonista podrá ser muy criticable, porque es muy de derecha y demás, pero es un personaje brillante y muy querido. Pero parece la que comunicación estratégica es fundamental, mientras que Juan Manuel Santos ubicaba o comercializaba, mostraba el referéndum o lo vendía como la paz o la guerra. A pesar de la Corte no le dejó decir que era la guerra, sino le fue modificando la palabra. Álvaro Uribe era votar en contra de las FARC o a favor de la paz. Ese era más o menos su mensaje que subyacía en la comunicación política de él. Y ganó. Podrías decir, voy a tener que decir a corte y regreso contigo, pero podríamos decir que, digamos que empieza a haber como una cierta corriente conservadora o anti-status quo que se empieza a replicar a ambos lados del Atlántico. Estamos hablando de qué es lo que pasó allá en Colombia el domingo pasado cuando se impuso en el referéndum el no a los acuerdos de paz con las FARC. Estamos hablando con Fausto Pretelín, analista internacional de temas internacionales, y con Nayar López, que es coordinador de estudios latinoamericanos de la UNAM. Ya vimos, digamos que algún paralelismo entre el Brexit y Colombia, y ahora me vengo para México con dos pendientes. En caso de que podamos llegar a establecer algún impacto o que pueda haber algún paralelismo, y es, a ver, tenemos unas elecciones históricas en puerta en el que en Estados Unidos Donald Trump, aunque después del segundo debate ha caído o ha repuntado Hillary Clinton, pero no deja de haber temor sobre muchos estadounidenses que puedan votar por él, pero no lo digan, y que entonces las encuestas, digamos que puedan tener la misma fiabilidad. Sí, la historia de las encuestas también es un arma de doble filo, ¿no? Inclusive se piensa que entre más tecnología pueden ser más confiables por la cuestión de la precisión de los datos, etcétera, ¿no? Pero yo tengo un ejemplo que tiene ya 36 años, 26 años en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 1990. Solamente una de 30 encuestas decía que iba a perder Daniel Ortega. Todas apuntaban a que él ganaba con 20%, 15, 10, ¿no? Al final de cuentas perdió las elecciones Daniel Ortega en aquel momento, cuando no había este desarrollo, esta capacidad de hacer encuestas como lo hay hoy en día, ¿no? A favor de Violeta Barrios Vida Chamorro. A ver, o sea, ¿qué estaría sugiriendo? ¿Que las encuestas están siendo utilizadas como propaganda política, o que la gente, o que los instrumentos que tienen no están siendo efectivos para medir realmente lo que la gente, o que la gente no está contestando? Yo creo que hay varios de estos elementos de por medio. Es decir, hay también una pérdida de credibilidad de las instituciones en las cuales pueden ir ahí las casas encuestadoras, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente, como ha visto también que hay encuestas que luego resultan adversas a lo que parecía que iba a suceder, y además comentando, ¿no?, en escenarios de fraude, por ejemplo, electoral, ¿para qué voy a confiar yo en una encuesta que puede ser interpretada, manipulada, si de repente no va a suceder lo que la tendencia? Porque da miedo, ¿sabes qué? Que se conviertan un poco en los espejos de Blancanieves, ¿no? Claro. No, como Santos, qué bonito soy, cuánto traigo para ganar el referéndum. Ahí hay otro elemento de por medio también, que finalmente las encuestas también dependen de los procesos. Es decir, en el caso de lo que estamos analizando sobre Colombia, los contenidos de los acuerdos de paz que se firmaron el pasado lunes 26 no fueron plenamente expuestos hacia la sociedad, hacia la población, hacia los electores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la campaña del no que encabezó Uribe, en términos particulares, resumía el asunto a que vas a votar por la influencia del castrismo, madurismo, para que Colombia se convierta en una Venezuela o una Cuba, o vas a votar por castigar a los culpables de una parte de la violencia que sucedió. El voto del temor, sí, las FARC se incorporan a la vida política y nos van a quitar el poder o van a ganar, pero dos, también no ha habido alivio de justicia, y tres, la impunidad
se la vamos a perdonar. Esas eran las razones que estaban poniendo por delante los del no. Sí, por supuesto. Y entonces en las encuestas, cuando un elector tiene una información sesgada, digamos, de un hecho que en este caso en particular no era votar por una persona u otra, sino votar a favor, para aceptar o no un proceso que llevó 4 años de diálogo, que se hizo además abierto en todo momento y además apoyado por la comunidad internacional, desde la ONU hasta todos los presidentes de la región. Y entonces, ante una falta de elementos, ¿qué tan confiables son las encuestas? Yo creo que ahí hay una parte de la explicación de por qué estas encuestas no apuntaron a lo que realmente sucedió, ¿no? ¿Coincides? Es un problema de falta de información, no se socializaron bien los acuerdos, hay un tema de conservadurismo, Sí. cala el voto del miedo. Sí. A ver, 2 aspectos. El primero de las encuestas. Yo creo que estamos viviendo una época del referéndum Twitter, ¿no? Si todos los días, en todo momento, en tiempo real, la gente está votando por algo, está diciendo por algo, decidiendo, perdón. Votando con B chica y con B alta. Sintiéndose libremente, ¿no? Para opinar de lo que sea, de cualquier cosa. Cuando de alguna manera llegan las encuestas no rígidas, que no alcanzan a incorporar, ¿no? Este componente quizás de la inmediatez y sobre todo que ya no hay tanta fidelidad, ¿no? Si en un momento a otro puede cambiar de opinión. Y si a eso le agregas la espiral del silencio, ¿no? Este fenómeno estadístico de que mejor callo lo que pienso y lo que voy a hacer para evitar controversia en una mesa, y ya el día de la votación voto por quien yo quiera. Para que no me aíslen. Exactamente. Para no quedar aislados. Eso es un elemento. Yo creo que ¿será que los grupos conservadores, digamos, las posiciones más conservadoras vienen de muchas décadas de aislamiento, por lo menos de muchos años de aislamiento, y entonces sus reacciones son distintas? Es hipótesis, ¿sí? Para el caso de Colombia no lo vería tanto así, porque en realidad ha sido un país que ha sido dominado por el conservadurismo, ¿no? Prácticamente, salvo la alcaldía de Bogotá, que estuvo ocupada en 2 periodos por Andrea Petkov, no me acuerdo el apellido. Petkov. No, ese es el de Venezuela, Petkov. Perdóname, sí, tienes razón. algo de Petrus sí. Mocus. Antanas Mocus. Petrus es una marca de vino. Petrus es un vino. Sí. Salvo esa experiencia, en realidad el conservadurismo en Colombia ha sido hegemónico, ¿no? Porque estamos hablando finalmente de oligarquías, ¿no? En el sentido tradicional latinoamericano, y que han dominado este espectro político del gobierno, de las cámaras, y entonces yo diría más bien es una continuidad del conservadurismo en Colombia que tiene expresiones diferentes, porque Santos no es precisamente de izquierda. ¿No se aplicaría también, por ejemplo, algo de esto a Gran Bretaña? Los años del thatcherismo, que también, de gobiernos conservadores, que luego son desplazados y están reemergiendo. También, o sea, hay diferentes expresiones a nivel mundial, ¿no? En Europa es un escenario que lo estamos viendo, ¿no? En Austria casi gana un partido pro-nazi, ¿no? En pocas palabras. Pero también hay una forma de manifestación que se reflejó en este 62% de abstencionismo en Colombia, que es la pérdida de credibilidad de las instituciones, la mejor capacidad de marketing y sus mejores hackers para confían en políticos tradicionales, pero sí de repente empiezan a confiar en populistas. Sí, por supuesto, ¿no? En gente que de alguna manera les está prometiendo, ¿no? Cerrar fronteras, seguridad laboral, seguridad económica, odio incluso hacia los otros, ¿no? Aunque sea difícil de cumplir. Y sí, digamos que el mejor ejemplo es Trump. Hoy estamos analizando Colombia y sobre todo las repercusiones y también las enseñanzas, las lecciones que pueden dejar a otros lados o los paralelismos, ya vimos lo del Brexit. Ahora vamos a ver qué paralelismo, qué enseñanzas, qué impacto puede tener en México, donde también llevamos varios años, ya un par de sexenios, vamos hacia el segundo sexenio de enormes problemas de violencia. Y cuando venga la paz, Nayar, o cuando se pacifiquen algunas de las zonas que hemos registrado, lo decía Fausto hace un momento, en 2 sexenios casi hemos alcanzado las cotas de violencia que Colombia en décadas. Colombia 220,000 en 52 años. ¿Cómo resarcir? Digo, ahí tienes un ejemplo de que el tejido social no va al mismo tiempo que los discursos políticos. Sí, bueno, México vive un momento crítico, el más crítico de su historia, en realidad, en esta dimensión de la descomposición social, del nivel de la violencia, del nivel de la corrupción, inseguridad y de la inseguridad, ¿no? Y sobre todo de la pérdida de una brújula mínima colectiva, digamos, ¿no? Es decir, es
Eso, en parte, desde mi punto de vista, es un resultado directo de lo que es el neoliberalismo en términos de desarticular las mínimas colectividades, sean cuales sean, organizaciones, Pero sindicatos. tú mismo te referías hace rato a espacios. Colombia, decías no, los problemas del perdón, de la reparación del daño, de la justicia y contra la impunidad. ¿Tú crees que aquí nos veremos sometidos a procesos similares? Pues vería diferente el caso. Bueno, mucho se dice la colombianización de México, ¿no? Este concepto. Pero eso sí fue como un concepto de hace años. Sí, en los inicios de esta crisis grave que estamos viviendo. Por la ¿no? penetración del narco, ¿no? Sobre todo, porque el elemento que aquí no existe, digamos, a diferencia del caso de Colombia, pues es el elemento de la guerrilla, ¿no? Existen grupos, ¿no? Pero no están activos ni hay una confrontación directa con el Estado. Así es. Entonces, más bien, diría yo, es más grave todavía el problema, porque es una guerra y un conflicto sin bandos reconocidos, ¿no? No hay causas, sin ideologías, no hay, en esa lógica del conflicto, de la violencia directa, sin ideologías de por medio, ¿no? Es un proceso de descomposición que se refleja en el nivel de violencia con la que se actúa, con la que se piensa, con la que se expresa y lo que repercute en la sociedad directamente, ¿no? En cantidad permanente de muertos en todas las dimensiones, porque además hacemos contabilidad de las muertes desde la lógica de la lucha contra el narcotráfico o de las luchas entre los narcotraficantes, pero no se contabilizan los muertos de la violencia cotidiana, digamos, ¿no? Sí, El asesinato, el homicidios, asalto, el homicidio, la violencia intrafamiliar. O sea, todos estos elementos llegan a conformar verdaderamente un país que está en los niveles del drama de Siria, de Irak, de Afganistán y en su momento más álgido de Colombia, ¿no? ¿Cómo ves tú? Yo diría ahí, hago un matiz, ¿no? En el sentido de que la guerrilla marxista... Que no rechazas, solo matizas. Matizo, ¿no? Es una guerrilla marxista, fue una guerrilla marxista, pero hoy en realidad ya eran terroristas, ¿no? Es decir, ya el siglo XXI ya se dedicaban al secuestro, al narcotráfico, a otras, era una boutique, ¿no? De formas de financiamiento. Sí, de formas de financiamiento ilegal. O sea, se había convertido en una forma de vida. Sí. Que evidentemente fue un elemento que explotó mucho a los Uribe. Es decir, imagínense a el líder de las FARC, ¿no? Siendo presidente de Colombia. Imagínense qué van a pensar las 200.000 personas que están en las cárceles y que han cometido delitos menores que las FARC, y les digan, bueno, los de las FARC no van a pasar por la cárcel y se van a ir a hacer carreteras, pero trabajo social. Ojo, ese es el discurso de la división. Ese es el discurso. Estamos viendo discurso de odio y de división ahí, pero también en Estados Unidos estamos viendo un discurso de odio y de división de clase. 11 millones que quieran sacar del país. Sí, estoy tratando de establecer otra vez el paralelismo. Bien. Sí, no, tienes toda la razón. Pero traer el tema a México con el tema del narcotráfico, ahí sería, bueno, ¿cuál es el escenario que nosotros queremos como mexicanos? ¿Cómo llegar hacia ese estadio? Es decir, cómo reemprender una economía, ¿no? Que sustituya a la economía subterránea, a la economía de la muerte, ¿no? Utilizada por la ilegalidad. Y el tema de si es ilegal o no el tema de la droga, bueno, pues se ha discutido mucho. Hoy es ilegal. ¿no? Hoy es ilegal. Hoy es ilegal. No Para una parte de la sociedad duda. Sería la respuesta rápida bajar la tensión llevándola a la legalidad, ¿no? Pero ahí hay términos morales que mucha gente, pues bueno, cuestiona este paso cualitativamente importante, pero que de alguna manera bajaría la presión, ¿no? Sobre la lucha de los cárteles, que eso es lo que ha generado una cantidad de muertos ya insoportable, ¿no? ¿Coincides? Digo, Manuel Marulanda era hasta hace unos años, antes de que lo mataran, un asesino y un terrorista, así era tildado. Hoy es un héroe. Así era nombrado por la derecha. Por así es, hoy es un héroe en Colombia. Bueno, fue un personaje, un luchador social que inició en el ámbito del campesino desde los 50 y que yo coincido, sin duda hubo grandes errores que cometieron las FARC, sobre todo en la última época, donde desarrollaron actividades no propias de una guerrilla que se plantea una transformación política y social de un país y donde tuvieron excesos con algunas masacres en particular, con algunas alianzas muy locales con los propios narcos. Con los narcos, sí. Y con el asunto de los secuestros, ¿no? Tres actividades totalmente reprobables para un grupo que se ubica en una lógica de transformación social. Ahora, todo esos no eran las FARC, no era la política oficial de las FARC en ese sentido. Como en toda guerra, y sobre todo tratándose de un grupo guerrillero,
pues todas las actividades de recaudación de recursos pues son ilegales, ¿no? Porque desde la lógica del Estado es un grupo ilegal. Ahora, el tema del secuestro es totalmente reprobable. En los propios acuerdos de paz no era una cuestión de que iban a merecer la impunidad. Había un programa que consistía en que los que habían cometido estos delitos iban a confesarlo y iban a recibir penas menores, pero iban a recibir penas y iban a estar en la cárcel. Ahí es donde tú ves que faltó información. Por ejemplo, ¿no? Porque si yo soy un ciudadano afectado, un colombiano afectado por la violencia, ¿no? en toda su dimensión, me gustaría saber ese elemento para poder determinar un voto sí o no. Aunque vimos que los que votaron por el no fueron precisamente los más afectados. Fueron en las zonas urbanas, básicamente, ¿no? Así es. Las zonas campesinas, hubo un municipio donde Las élites sí votaron a favor del no. Y la población misma, los campesinos. Hubo un municipio donde las FARC cometieron una masacre hace unos años, donde el 95% votó a favor del sí. Es el porcentaje más alto de las votaciones. Pues, y el otro elemento, rapidísimo, si queda un segundo. Un segundo, porque ya es están... lo de los falsos positivos que el Estado, el ejército colombiano estuvo asesinando jóvenes campesinos que no tenían que ver con ningún grupo. Les ponían un disfraz, digamos, de guerrilleros y los reportaban como vacas. La suplantación. Gracias a los dos. Ya me tengo que ir, me están correteando. Nayar López, coordinador de estudios latinoamericanos de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por venir con nosotros. Felicidades por tu nuevo cargo. Muchas gracias. Fausto, Gracias, muchas buenas gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.